Aunque no tengo en mi anterior familia quien se ha dedicado específicamente a las artes plásticas, pero el mundo en que se movieron tenía muchos puntos de contacto con él, ¿no? Mi madre bordaba, cosía, eso había que dibujar. Mi padre hacía ebanistería, tallaba, había que dibujar, y yo creo que primero por ahí, y segundo porque tuve una maestra que era muy entusiasta de las artes plásticas y creo que me contaminó en ese sentido. Me inicié en las artes plásticas en una expresión que no es lo común entre los jóvenes o los niños cuando comienzan a estudiar. Generalmente se habla de dibujo y se prioriza la pintura. Yo comencé ya siendo estudiante, mi gusto comenzó por el grabado. El grabado es una de las más antiguas manifestaciones dentro de las artes plásticas que se practican hasta actualmente, ¿no? Es una expresión que no comenzó tampoco dentro de la manifestación artística para exponerse, sino comenzó para dar servicio, ¿no? Servicio en la imprenta, o sustituyendo más bien la imprenta. Se utilizaba para la ilustración de libros, se utilizaba para los tipos de la imprenta, se utilizaba también para hacer cartas, barajas, para el juego, o se utilizaba siempre para que fuera utilizada en otra manifestación, ¿no? Cuando se comienza dentro de las artes plásticas, empieza a lo que me quiero dedicar hoy, porque es una manifestación que tiene muchos ramales. Se puede grabar en madera, se puede grabar en metal y se graba o se dibuja sobre una piedra. Y cada una de estas manifestaciones tiene un nombre. Se le dice xilografía al que se hace en madera, se le dice litografía al que se hace en piedra y se dice calcografía al que se hace en metal, que es la manifestación que tiene más diversa técnica y la más difícil de apreciar por el que ve una pieza desde el principio que se expone, ¿no? Al público le es más fácil, pienso yo, de reconocer un grabado en madera o una xilografía o un grabado a la fibra o un grabado en línea, que es como se le llama. Y hoy pretendo por lo menos darle algunas coordenadas de cómo identificar esa manifestación. El proceso de la xilografía comienza por el conocimiento de esta pieza, que es lo que se le llama taco. Taco es cualquier pedazo de madera que uno utilice para grabar y que se corta, y se llama grabado a la fibra o grabado en línea, porque se corta del tronco en esta posición, se corta al hilo del árbol y se utiliza para su dibujo tinta o lápices o pinceles, donde uno trabaja directamente sobre la pieza de madera. Tiene para su uso diferentes herramientas. Herramientas que se llaman gubias cuando son para el grabado en este tipo de madera, porque cuando uno corta el árbol en forma transversal, como este, digamos, que es una diferencia, entonces esta se llama madera de cabeza y también se utiliza para las piezas de grabado. Pero las herramientas que se utilizan para una u otra tipo de madera son diferentes. Esto es una gubia porque tiene su inicio abierto, que es decir, se usa para desbastar la madera. Hay de diferentes formas, ¿no? De acuerdo a cómo uno la vaya a usar. O es pequeña como esta, como un arco, o es vertical como esta, que es una V, y que la herramienta es hueca en su cañón de metal, ¿no?
porque tiene que ir rebajando la madera y haciéndola como se ven en estas piezas que son de ejemplo, que uno ve como ellas van desbastando la madera. Esas piezas se llaman gubia y se utilizan como su contrapartida, digamos, es la cuchilla. Una cosa que los grabadores llaman corte y contracorte para que dé esta pieza de la línea. Eso es una manera de identificar también las piezas en la forma en que generalmente las ve el público, que es en las exposiciones. Para lograr que yo llegue a esta pieza de madera, que casi se ve como una línea, lo que yo logre, tengo que dar un corte con la cuchilla, desbastar con las gubias y trabajar generalmente con este juego de materiales. Si yo trabajara en esta forma que le estoy diciendo, que es en una pieza que se corta transversal al árbol, utilizo una herramienta similar, pero que se llaman buriles, porque son herramientas que son cerradas completamente, porque la madera transversal es mucho más dura que la madera que se corta al hilo. Y la herramienta se toma, estos mangos son muy particulares, porque uno se los apoya en la palma de la mano. No es casualidad que uno se los apoye en la palma de la mano porque el gusto, sino porque es la manera de controlar la herramienta y que uno no se hiera al trabajar con ella, ¿no? Ya cuando uno conoce y tiene el mecanismo de la herramienta, como dicen los maestros, uno coge la herramienta como uno quiere, porque ya uno conoce, tiene con dominio el oficio. Pero al inicio tiene que apoyársela en la palma de la mano y trabajar con ella. La gubia tú la trabajas quitando madera. Y el buril tú quitas línea, porque trabajas con él acostada a la pieza, ¿no? Y ella va como va raspándote la pieza de madera. Cuando yo tengo ya mi madera, mi xilografía completamente desbastada como esta, estos son tacos que ya están trabajados, ¿no? Como este, que ya yo lo tengo en estas circunstancias, yo comienzo a utilizar otros recursos que tengo la intención de haberlos puesto en esta posición porque son los elementos que son elementales para el trabajo de la xilografía. Por ejemplo, muchos elementos que están tomados de la estampería japonesa, porque son elementos que se utilizan para la impresión. No es común ver a muchas personas que sepan, cuando ven este taco, que este es el grabado. El público generalmente conoce que el grabado es la pieza impresa, la pieza que yo voy a utilizar para exponer, para usarla en mi casa como elemento, ¿no? O con la que yo disfruto porque la tengo en la mano, ¿no? Y si ustedes se fijan el resultado de una impresión es que siempre vamos a ver la pieza invertida. ¿Por qué? Porque se hace por frote o por impresión. ¿Qué yo utilizo para imprimir? Aquí están los elementos que se utilizan para imprimir. Primero, la tinta. Nosotros utilizamos, cuando digo nosotros, digo en la zona occidental, se utilizan tintas grasas. En el oriente, como el Japón, que tiene una larga tradición de grabado, los chinos, que tienen una larga tradición del grabado, utilizan tintas de aguas, ¿no? Utilizan un papel especial, imprimen en papeles especiales, que son papeles de arroz, y el procedimiento es completamente diferente. Nosotros usamos tintas que son grasas, son las tintas que se utilizan generalmente en las imprentas para imprimir el libro, ¿no? La tipografía y el grabado son cosas muy similares. Nosotros usamos para eso espátulas, porque sacamos la tinta de la espátula, la extendemos sobre un cristal, sobre un mármol, sobre una superficie lisa y entintamos, que es como se llama, con estas piezas que son rodillos, ¿no? Que se utilizan la tinta, imprimo con el rodillo y lo paso por la superficie del taco. Si yo lo paso por la superficie del taco
de esta forma, y lo dejo la superficie entintada, cuando yo le someto encima un papel y lo hago por frote, y lo voy a hacer como se hace elemental. Este es un procedimiento que lo puedes hacer sin tener ninguna maquinaria. Quiere decir, no necesitas ni un tornillo vertical para presionarlo, ni una máquina plana para imprimirlo. Tú lo puedes hacer con recursos que son elementales, o con una cuchara o con una plegadera. La plegadera es algo que se puede hacer manual. La plegadera es un pedazo de hueso que el grabador pule y lo convierte en la forma que le sea el más afín. Y la pieza, con el papel ya puesto encima, le puede pasar una pieza como esta, que es tomada, con el ejemplo que hacían los chinos y los japoneses, frota el papel para que no se despegue de la tinta que ya le has puesto a la pieza, y por frote, quiere decir con calma, despacio, le vas dando con la plegadera o con la cuchara, lentamente, y cuando termina, levantas el papel y tienes reproducida la impresión de que fue el resultado de lo que estaba grabado en el taco. He utilizado un término que para los grabadores ya no es común. Quiere decir, ha habido como una gran discusión, porque para el público en general se consideraba que no tenía el mismo valor esta pieza que se obtiene del taco que la pieza que se dibuja o que se pinta, porque se usaba el término reproducción. Y eso como lo abarataba. Actualmente es como han llegado los coleccionistas, los que tienen talleres de grabado y los propios artistas a usar un término mucho más exacto, que se dice que el grabado lo único que hace es tener una obra de valor múltiple, porque de una pieza de madera tú puedes hacer cuántas impresiones, no reproducciones, cuántas impresiones puedes tener. De acuerdo con la dureza del taco, con la dureza de la superficie, tú puedes hacer 1 o 1000, y tú determinas la cantidad que vas a imprimir, porque eso es lo que le da valor a tu obra. Y tiene un valor que se numera, que tú numeras en la impresión de madera que sea el resultado de tu pieza, ¿no? Y tiene una forma muy particular de numerar. Se numera poniendo 2 números. El primer número es la prueba que tú haces, ¿no? Y le pones número 1, rayas y pones cuántas vas a hacer. Eso le da una legitimidad de honestidad, de respeto, sobre todo para el coleccionista y para el propio artista, de la cantidad de impresiones que uno hace, ¿no? Si yo voy a hacer 5, yo pongo 1, raya o slash, como diría ahora, y debajo pongo 5. Que si yo estoy certificando que yo tengo solamente 5 impresiones. Esa es la primera época de mi impresión. Si yo vuelvo a reproducir, a imprimir o a volver a imprimir esta misma pieza, yo digo segunda época. Ya casi nadie hace eso, pero eso da un sentido de honestidad al grabador y le da un valor al hecho de la imprimación. Yo creo que hasta ahí hemos hecho como un ciclo desde que hablamos de que esto es un taco que sale de un tronco de madera hasta que yo hago una impresión de cada una de esas piezas. Pero esta explicación, que puede haberle lucido o rápida o larga o fácil, ha tenido una historia muy particular en el país, que por lo menos a mí me gustaría que el que la practica también la conociera, porque eso avala también un poco el hecho de la práctica artística. En Cuba no fue una manifestación muy común desde hace muchos años. Por ejemplo, el grabado en la colonia se utilizaba para la imaginería religiosa, ¿no?
Se sabe que el primer grabador, como en todas las expresiones de las artes que son manuales, digamos, comenzaba por negros que eran aparentemente o venían del proceso de la esclavitud y que se dedicaban por ser un oficio de fácil práctica. El grabado en madera en Cuba no es de los primeros en comenzar, sino se comenzó haciendo grabado en metal, porque es la materia que, hablando de la enseñanza, la primera que se empieza a enseñar en la Escuela de San Alejandro en La Habana. Se comenzó haciendo grabados en metal porque los profesores venían de España y en España lo que se enseñaba era la calcografía. Fue en el año 1949, con el hecho de que Carmelo González había ganado una bolsa de viaje, va a Estados Unidos, aprende todas las técnicas gráficas en la Liga de Artistas y cuando retorna a Cuba se empieza a comunicarle a sus compañeros, generalmente pintores, no precisamente dibujantes solamente, la técnica del grabado en madera y de la xilografía. Y así comienza, no precisamente en la enseñanza, comienza entre artistas que ya eran profesionales y comienzan a grabar y empiezan a exponer pequeñas, muy pequeñas piezas, porque casi que diría que como las que yo les enseñé, el taco de madera era casi que seccional, puede ser que la cuarta parte de ese pedazo de madera es el que se empezó a utilizar por los grabadores, generalmente eran dibujantes y sobre todo escultores, que ya tenían el oficio del instrumento gubia para grabar, que comenzaron a aplicarlo en la xilografía o el grabado en madera. Y se crea una organización que surge en el año 1949 con el apoyo de Raúl Roa, que en aquel momento era el director de Cultura del Ministerio de Educación, y comienza a funcionar algo que se llamó Asociación de Grabadores de Cuba. Y ahí comienza una agrupación, digamos, de profesionales de esta manifestación. ¿Y qué cosa fue la primera lucha, digamos, de esta asociación? Primero, que en las escuelas se enseñara el grabado y que en los salones de arte se expusiera el grabado. Por eso decimos que debemos a Carmelo y a la asociación el que se incluyeran en los salones de artes plásticas el grabado en madera. El grabado en madera se empieza a usar desde el año 50, que creo que fue el primer salón, donde participan ya un número de grabadores, que generalmente son miembros de la asociación, y comienzan a traerse también grabados para exponer en Cuba del exterior. ¿Y de qué países son los primeros que se exponen? Pues se expone la estampería japonesa, porque muchos de estos miembros de la asociación tenían en su colección estampas japonesas, y sobre todo se empieza un contacto con los grabadores mexicanos. ¿Por qué? Porque en México existía una asociación similar a esta asociación de grabadores que se llamaba Taller de Gráfica Popular, puesto que esta es una manifestación que tiene mucho que ver con el combate popular. Esta es una manifestación que por la rapidez de la ejecución, la rapidez en la impresión, se ha utilizado mucho para representaciones políticas de determinadas situaciones. México utilizó para divulgar la Revolución Mexicana. Y por eso cuando triunfa la Revolución no es por gusto que en Cuba el grabado también se utiliza como reproducción de muchos hechos que divulgan, promueven la Revolución Cubana. Y la asociación, una de las cosas que se planteó en su inicio al triunfo de la Revolución fue ilustrar, por ejemplo, la Declaración de La Habana. Existe un portafolio ilustrando, desde el punto de vista didáctico casi diríamos, segmentos, fracciones de las temáticas planteadas en la Declaración de La Habana.
se hicieron por primera vez grabados enormes de formato, ya que yo le decía que comenzaron haciendo grabados que daban una imagen pequeña, donde eran pequeños tacos los que se utilizaban. Se llegaron a hacer grabados murales, sobre todo 4 enormes grabados, estimulados también por Carmelo y la asociación, que tenían, para que tengan una idea de ese formato, el tamaño, se grabaron en planchas de plywood que tienen 2,20 m por 1,25 m de altura, y se grabaron 4 grandes murales con temáticas que divulgaban procesos revolucionarios, ¿no? Por ejemplo, Humberto Peña Garriga, un excelente grabador que lo dedicó a la educación. Luis Peñalver, que lo dedicó a la lucha latinoamericana. Carmelo, que hizo uno mucho más grande de ese formato, que casi tiene 4 metros de largo, que lo dedicó a la historia de la República y la Revolución. Y yo, personalmente, que había acabado de venir como miliciana, de participar en la primera celebración del 26 de julio en la Sierra, que dediqué el mío al Purial de Jibacoa, porque fue el lugar donde estuve, ¿no? Donde estuvieron todos los milicianos. Y a partir de ese momento, digamos, año 65, que se celebra el primer salón de grabado, que le habían puesto el apellido de revolucionario, no porque revolucionó la técnica, yo diría que fue una cosa paralela solamente, sino porque usaba los aspectos de la revolución que queríamos divulgar. Se incorpora el grabado a los salones en este país y se abre a la enseñanza del arte en Cuba. Hay muchos grabadores ya que graban en las diferentes técnicas. Sé que han creado talleres personales, talleres en las escuelas, por ejemplo, una escuela excelente que tiene un taller maravilloso que es el Instituto Superior de Arte, San Alejandro, que enseña. En algunas provincias, lamentablemente, no en todas, se enseña grabado. Yo creo que es algo que hay que estimular, porque hay algo que, como explicaba en principio, que es como un caracol, y vuelvo al inicio en ese sentido, no necesita de recursos exagerados para poder trabajar. Es una manifestación que tiene una categoría desde el punto de vista técnico, pero es donde el artista también pone mucho de su condición creativa para trabajar las técnicas gráficas. Tiene todas las posibilidades de desarrollo y, por ejemplo, por eso hay provincias que desde las décadas del 60, del 70, trabajaron en esas manifestaciones, unas que se mantiene Santiago de Cuba. Lamentablemente Holguín, que tuvo excelentes talleres, ya no los tiene. Villa Clara, que fue donde comenzamos esta historia casi de trabajo, tiene que estimular para que tenga esa posibilidad. Pinar del Río, que también ha tenido talleres. Quiere decir que puede ser como una técnica, una expresión, una manifestación que se puede hacer desde las casas, que puedes hacerla desde el interior de los talleres, y que ahora mismo en este proceso que hemos tenido de quedarnos en casa 4 meses, pues podría ser un estímulo para el trabajo de la creación artística. Bueno, yo espero que este tiempo que hemos estado conversando, porque para mí esto no es más que un diálogo, les haya servido a ustedes por lo menos de base, de información. Yo lo he disfrutado porque los que venimos del magisterio siempre nos gusta comunicar, y entonces yo espero que por lo menos les sea útil, práctico, y que nos veamos en alguna otra ocasión conversando sobre otra de las técnicas gráficas que existen.